Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, alabado y glorificado es tu nombre. Te damos gracias porque eres santo y soberano. Bendícenos, Señor, y guíanos hacia toda verdad. Tu palabra es la verdad y tu iglesia columna y fundamento de la verdad. Bendícenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 393 del párrafo tercero, el pecado original, la prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2:17, evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto a criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. O sea, mis hermanos, que nosotros dependemos del Creador y obedecemos libremente a las leyes morales y espirituales que el Creador ya puso. El problema está que el hombre duda y empieza a hacer sus propias leyes. El primer pecado del hombre, numeral 397. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza de su bondad. Numeral 398. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Miren, mis hermanos, esto lo estamos viendo ahora, como les he dicho. Tú puedes, lo que te propongas te lo lograrás. Tu imaginación es tu límite. Estas frases pseudodivinas para el hombre. Y por ello despreció a Dios, dice. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Tanto contra el propio bien que ahora la misma madre asesina brutalmente a su hijo dentro del vientre. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria, pero su seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Numeral 399. La escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad, tienen miedo de Dios, de quien ha concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. O sea, ellos pensaban que Dios era celoso de todo lo que él tenía, cuando en realidad Dios solo quería para su bien. Quería un amor que fuese libre, pero decidieron un pecado en libertad. Numeral 400. La armonía en las que se encontraban, establecidas gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Por eso después se ven desnudos, porque se quebró el dominio que tenían espiritual. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe.
La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada por el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Y la muerte no es como dicen popularmente en México, esa famosa Santa Muerte que no es santa. No es una amiga del hombre, es la enemiga de Dios. La Santa Muerte, no como una calaca seca, sino como la muerte corporal de la persona, esa sí es una bienvenida. Cuando se muere en gracia, pero no por la muerte en sí, sino porque se encuentra el alma con su Creador. Numeral 401. Desde este primer pecado, una verdadera invasión del pecado inunda al mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado en la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos. El pecado se manifiesta de múltiples maneras. La estructura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su propio principio. Rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Concilio Vaticano II. En la Constitución Past Gaudium et Spes. Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Numeral 402. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación de Cristo. Como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Romanos 5:18. O sea, primero el hombre trae la muerte, pero después de que Cristo muere en la cruz y paga por nuestra transgresión, entonces un hombre trae la salvación o la justificación que da la vida. Numeral 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa misericordia que oprime a los hombres, miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la redención de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Miren, mis hermanos, aquí hay algo muy, muy importante. Todos naturalmente nacemos destinados eso se oyó mal. Todos naturalmente nacemos con una alma muerta, espiritualmente hablando, en el sentido de que el pecado original mató la gracia de Dios. O sea que si no hay intención de bautismo, no hay deseos de bautizarse, el alma que muere en un pecado mortal ya naturalmente. Ahora, cuando un niño, por decirlo así, van a preguntar, ay, pero el niño recién nació, ¿qué culpa tuvo si sus papás no tuvieron tiempo de bautizarlo? Bueno, es otra cosa, no tuvieron tiempo, pero la intención ahí estaba. Y para Dios no hay límites. Pero yo estoy hablando en una manera naturalmente sin deseo de hacerlo. Pues como el hombre nace con esa alma muerta,
Por lo tanto, entonces los niños también necesitan ser bautizados para que no continúen con su alma muerta. Numeral 404. Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Es pregunta. Todo el género humano es en Adán sicut unum corpus unius hominis, como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. O sea que no es un acto del bebé que comete el pecado, porque los hermanos dicen, ay, un niño que pecado podrá cometer, no tienen pecados. Es que no es cuando hablamos del pecado original, no es un acto cometido, sino es un estado de naturaleza que es transmitida desde Adán a toda la humanidad. Es un estado, no es un acto como creen los hermanos no católicos. Numeral 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Por la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Esta herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado, esta inclinación al mal es llamado concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilita e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucho católico ni siquiera sabe que estamos en una guerra, mucho menos estará en combate. Numeral 406. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo. Miren, mis hermanos, esto de los protestantes no es nada nuevo. La diferencia es que antes los católicos tenían pantalones y defendían la doctrina. Nuestros líderes no eran políticos ni tenían que estar políticamente correctos. Conocían la verdad y la hablaban tal cual como era, sin miedo a que estuvieran políticamente incorrectos. Entonces siempre han peleado contra las herejías, contra los protestantes. Siempre ha habido quien se levante en contra de ellos. Y gracias a eso han salido dogmas, han salido cartas, han salido tradición que se nos ha dado para tener en claro esas cosas que objecionan los protestantes desde el comienzo de la historia. Ha habido gente que quiere atacar a la iglesia. En este caso era el pelagianismo. Y en el siglo XVI, en oposición a la reforma protestante, Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Segundo Concilio de Orange en el año 529
y en el Concilio de Trento en el año 1546. Entonces, mis hermanos, vamos a ver muchas revelaciones dentro de la iglesia en consecuencia no de porque dudábamos los católicos, sino de los protestantes que siempre han tirado su veneno, que siempre han buscado infectar la doctrina. No estoy diciendo que lo han hecho con mala intención, porque eso yo no lo sé, solo ellos saben su corazón, pero sí con mal entendimiento, sí con intenciones quizás buenas, pero al final de cuentas malas. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Primero Dios, continuaremos mañana. Estamos profundizando en el pecado. Ojalá esto nos ayude por lo menos a tener una mejor confesión. Bendecido día.